Bueno, ¿me escucho bien? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra 26ª sesión del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Los invitamos a que nos sigan vía Zoom y por transmisión simultánea por Facebook a través de Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Ahí está nuestra página de Facebook. Antes de iniciar, me permito compartirles unos anuncios en torno a la dinámica que se llevará en esta sesión. Primero, les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Las preguntas se podrán hacer por el chat del Zoom o por mensaje para las personas que nos siguen por Facebook y al final de la sesión las leeremos. Es importante señalar que en caso de que haya alguna intromisión en la reunión, esta será suspendida inmediatamente y se les pide volver a ingresar con el mismo acceso. Para ingresar a la sala deberán poner su nombre completo en su perfil. Los participantes que requieran de constancia de asistencia, favor de escribir su nombre completo e institución por el chat. Recuerden que habrá que cumplir con el 80% de asistencias a las sesiones del seminario durante el semestre. En caso de que suene la alerta sísmica, daremos unos minutos para verificar que todos se encuentren bien. Al encontrarnos en la Ciudad de México, las posibilidades de que suene la alerta son altas. Bueno, en esta ocasión queremos hacer una pausa. Queremos hacer un pequeño reconocimiento a dos destacados académicos que lamentablemente fallecieron en días pasados, quienes impulsaron el estudio de la vida cotidiana con importantes investigaciones que han sido publicadas en distintos medios. La semana pasada, el doctor Gustavo Curiel Méndez, que fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, que impulsó esta parte del estudio de la vida cotidiana, y el lunes de esta semana, la doctora Pilar Gonzalo, precursora del estudio de estos temas de historia cultural, investigadora del Colegio de México, en el Centro de Estudios Históricos, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007. Destacada especialista en el campo de historia, cultura del periodo novohispano, que impulsó líneas de investigación como el conocimiento histórico, la preservación del patrimonio documental y su magnífica obra como coordinadora sobre la vida cotidiana en México, llegando a ser considerada la especialista nacional en el tema. Las organizadoras de este seminario lamentamos profundamente la partida de estos dos grandes académicos y pedimos nos acompañen con un minuto de silencio para rendir un pequeño homenaje. Entonces, gracias. Le cedo la palabra, doctora Elisa García. Muchas gracias, doctora Alejandra. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a la primera de nuestras conferencistas del día de hoy. Ellas dispondrán de 45 minutos para presentarnos estas temáticas y bueno, al terminar estaremos abriendo micrófonos para quienes quieran participar, lo puedan hacer. Bien, la doctora Ana Miriam Roldán Garcés, ella es arquitecta por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, es maestra y doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en el área de conservación del patrimonio urbano arquitectónico en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, donde, bueno, también obtuvo su mención cum laude. Es profesora en el área de proyecto arquitectónico en la misma ESIATECAMACHALCO
y en el área de la conservación del patrimonio urbano arquitectónico se ha especializado sobre todo en la investigación de la arquitectura habitacional histórica de principios del siglo XX en la Ciudad de México y en el estudio e investigación de los barrios históricos de principios del siglo XX al poniente de la Ciudad de México. Les compartimos también su página de Google Academic por si alguien está interesado en revisar las publicaciones de la doctora Roldán Garcés. La conferencia que ella nos presenta el día de hoy se titula Barrios históricos y vida cotidiana de inicios del siglo XX. Y bueno, doctora Miriam, le cedo la palabra. Bienvenida. Bien, pues muchas gracias al seminario permanente por haberme invitado. Muchas gracias a la doctora Eli, que fue el contacto que tuve más directo. Y a todos ustedes, mucho gusto por conocerlas. Voy a compartir pantalla eh, para llevar a cabo esta presentación. Y bueno, voy a iniciar con el tema que le puse a esta presentación, barrios históricos y vida cotidiana en los inicios del siglo XX. Y pues iniciamos con la localización y la ubicación. Estos barrios son de México, de la Ciudad de México, y iniciamos con esta ubicación, este plano de prehispánico. Es un plano reconstructivo del arquitecto Luis González Aparicio, que lo lleva a cabo en 1968 y me va a ayudar para explicar que estos barrios donde yo he estado investigando y he trabajado están ubicados en el poniente de la Ciudad de México. Y muestro esta sección del plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan, porque justamente todos estos barrios se encuentran a lo largo de una de las calzadas prehispánicas más importantes de esa época prehispánica y una de las más antiguas o la más antigua en América, que es la calzada que hoy es llamada México Tenochtitlan. Y bueno, podemos ver con línea punteada cómo se desarrolla en este plano reconstructivo de la época prehispánica esa calzada y cómo a través de ella se van ubicando los distintos planos, los distintos barrios, perdón. El primer barrio que vamos a ver se encuentra en esta zona y es justamente del que voy a hablar más el día de hoy, que es el barrio de Santa María la Ribera. Encontramos también aquí, dice la palabra Nextitlán, que también son los orígenes del barrio de Tacubán-Nextitla, un barrio que se encuentra habitacional, se encuentra ubicado en nuestros días y todavía tiene esas funciones de habitación, de propiamente habitacionales. Está también este barrio que le llamamos aquí con el vestigio o el origen prehispánico, que es Popotlán, es el barrio de Popotla, donde se dice que en la época prehispánica la calzada México-Tacuba llegaba ahí a tierra firme y era la unión entre lo que era la ciudad de Tenochtitlan y esta zona ya en tierra firme en Popotlán. Y esta famosa región de Tlacopan, donde actualmente es el barrio de Tacuba. Aquí se encuentra una parroquia que tiene intervenciones de distintas épocas desde el inicio de la conquista del siglo XVI. Y bueno, voy a continuar con este mapa que lo estoy presentando aquí. Es el plano general de la Ciudad de México de 1866 y lo quise mostrar porque es cuando se empiezan a formar estos barrios. Podemos observar aquí lo que es la Ciudad de México. Y en la zona poniente, todos estos barrios se encuentran en la zona poniente que yo he estudiado. Podemos observar también cómo empieza a desarrollarse ese crecimiento hacia las afueras de la ciudad, justamente sobre lo que es esta calzada, la calzada México-Tenochtitlan.
podemos observar en esta área ya alguna traza que nos evoca en esa época ya la traza de lo que fueron los inicios del barrio que voy a poner más énfasis en esta presentación, que es el barrio de Santa María la Ribera. Y bueno, aquí quiero dar un poco de antecedentes de qué eventos históricos tuvieron que ver con este crecimiento de la ciudad. Entonces podemos observar aquí esta imagen que nos evoca la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, que fue justamente en el siglo XVIII, de 1857 a 1860, donde derivado de esas leyes de reforma, eh, cuando era presidente Benito Juárez, generó la desamortización de los bienes del clero. Con esta privatización o desamortización de los bienes del clero, lo que ocurrió es que todos esos conventos, monasterios y propiedades de la iglesia empezaron a tener una refuncionalización, y esto es un ejemplo de esa refuncionalización. Del lado izquierdo les estoy mostrando la planta de lo que fue el convento de Santa Inés. En aquella época se convirtió después en una vecindad a partir de 1867, y posteriormente ya en 1967 fue un comercio de telas. Actualmente podemos ver este convento como el Museo de José Luis Cuevas a partir de 1992. Les muestro este ejemplo para que empiecen a imaginar cómo fue densificándose o repoblándose la Ciudad de México, al grado de que pues la gente empezó a sentir esa necesidad de empezar a poblar otras zonas menos bulliciosas, menos insalubres, y es entonces cuando se empieza a generar todos estos fraccionamientos que dieron origen a los barrios de esta zona de la Ciudad de México, y del cual voy a hablar, además de, como es el nombre de este seminario, de la vida cotidiana que se llevaba en esa época y en esa zona. Bueno, pues estamos viendo aquí el plano de los cuarteles de la Ciudad de México, y esto que tengo remarcado en este recuadro rojo tiene que ver con lo que era el centro de la Ciudad de México, y cómo en esta zona pues vemos ya cómo empezaba a fraccionarse en el cuartel séptimo, en el poniente de la Ciudad de México, lo que es la colonia de Santa María la Ribera. ¿Qué ocurrió en esta época en el ámbito internacional? Bueno, con esta pintura la estoy poniendo para evocar este momento de la revolución industrial. Considero yo, con lo que he estudiado, que estos eventos, estos cambios históricos, esa modernidad que pretendía la gente de la Ciudad de México al dirigirse hacia los suburbios, hacia las afueras de la ciudad, era lo que ellos buscaban. Querían algo distinto, algo nuevo en cuanto a materiales, en cuanto a sistemas constructivos, y la revolución industrial, todos esos cambios tecnológicos y de pensamiento social fueron entrando hacia la Ciudad de México mediante esta colonia, que fue la colonia Santa María la Ribera. Y bueno, podemos ver en sus materiales cómo se denota esa influencia de la revolución industrial. Podemos observar esa innovación de los materiales de construcción con el vidrio, el hierro y también pues el concreto armado. Se va introduciendo a México todas estas tecnologías, y tal testimonio de ello, pues toda la arquitectura patrimonial que aún se conserva en esta zona
de la colonia, el barrio o colonia de Santa María la Ribera. Tenemos aquí el kiosco morisco, que está hecho también de acero y que fue fundido en una fundidora en la ciudad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Se trajo desarmada, se arma en México. Anteriormente estuvo ubicado cerca de la Alameda y posteriormente se envía hacia la Alameda, uno de los lugares, equipamientos de la colonia del espacio público. Y bueno, esto que les estoy compartiendo es parte derivado de una investigación que llevé a cabo para poder ilustrar cómo dentro de esta muestra nosotros podemos ir viendo cómo empieza a cambiar esa lotificación. Mientras que en lo que es la Ciudad de México, las lotificaciones, los solares eran de gran tamaño, cuando empieza esta urbanización nueva por la demanda de vivienda de la población del centro histórico de la Ciudad de México, los predios ya no son solares de inmensas dimensiones, se convierten en predios mucho más diminutos, a veces con un frente eh, de 14 metros aproximadamente y bueno, un fondo más considerable que a veces triplicaba ese frente. Podemos observar aquí los terrenos que generalmente tienen esa forma rectangular, donde el lado más corto es lo que conforma la fachada. ¿Qué es lo que nos puede empezar a dar esta lectura de la nueva traza urbana que se hacía? Es que estas casas habitación que se encontraban en la colonia eran muy íntimas, muy hacia adentro, poco expuestas hacia el exterior. Eh, Aquí hay algo muy importante. Al tener nosotros esa nueva configuración geométrica rectangular, donde el frente era más pequeño y tenemos un fondo bastante grande, podemos ver cómo empezó este cambio y la transformación de la arquitectura habitacional en México en estos barrios. Vemos como el partido arquitectónico que mantenía un claustro completo conformado por ese corredor perimetral y su patio interior se fue modificando hacia un medio claustro con un corredor perimetral y pues su patio lateral. Esta fue una de las grandes transformaciones de la época en la casa habitacional y quiero hacer también la observación que es una casa habitacional unifamiliar. Generalmente aquí únicamente vivía una familia. Podemos ver en este mapa cómo durante esta prácticas de campo y visitas en la zona, pude ir identificando esta tipología de la casa mexicana en distintos predios de la zona. Todo lo que se encuentra en ese color rosa recibe el nombre de la Casa Mexicana. Y bueno, esa Casa Mexicana contenía estos medios patios y con estas fotografías podemos observar cómo tenemos esos corredores donde normalmente las familias pasaban mucho tiempo al aire libre, se encontraba esta, pues, pasatiempo de cuidar las plantas, las macetas, todo al interior. En esos pasillos, pues, los niños jugaban, la gente tomaba un libro, se sentaba en esos corredores y era una convivencia familiar muy importante dentro de la vivienda. Y un buen tiempo se realizaban ahí actividades de vida cotidiana. En este partido arquitectónico de la Casa Mexicana, donde dentro de este barrio de Santa María la Ribera, voy a ser también más puntual, estaba conformado por el acceso, lo podemos ver aquí del lado derecho, continúa un patio lateral donde podemos ver claramente al subir estas escaleras cómo encontramos el corredor del medio claustro.
todo esto se encontraba también acompañado de una serie de columnas que constituían ese claustro y el medio patio. Podemos también ver lo que es la sala, el despacho, los dormitorios, la cocina, los patios de servicio. Esta casa mexicana, lo que podemos ver aquí es como tanto la fachada del lado izquierdo como la fachada del lado derecho nos presentan una constante que tiene que ver con un portón y con estos tres vanos que se encuentran adintelados donde si nosotros vemos desde afuera caminando por la calle este tipo de fachadas, podemos saber que inmediatamente que estamos hablando de una tipología de la casa mexicana. Eh, También podemos observar en la parte baja esta serie de orificios que mantienen en su fachada las casas y también parte de lo que pude yo investigar y observar fue que en algunas ocasiones estos orificios hacían las funciones de ventilación dentro del semisótano y en algunas veces para los pisos de madera, pero en otras ocasiones se utilizaban como una especie de sistema de captación de aguas pluviales, debido a que en aquella época se encontraba bastante expuesto y está entubado lo que son algunos ríos. En este caso, el que correspondía a la zona y que generalmente se desbordaba era el río Consulado. Em, Podemos continuar ahora con esta imagen donde, hablando de la tecnología, en los entrepisos de estas casas se utilizaba lo que es este sistema constructivo de la bóveda catalana enladrillada, que en ocasiones también este hierro que se utilizaba como traves era a veces sustituido por rieles de tren en forma invertida, como es aquí, vemos la sección y lo podemos apreciar ya dentro de lo que es este diagrama. Tenemos aquí lo que sería una sección de esa bóveda catalana, en este caso enladrillada, pero también había ocasiones en que se encontraba con una lámina de hierro acanalada y con pátina de zinc. Esto es una fotografía que yo pude tomar a cabo en una casa de medio claustro en el barrio de Santa María la Ribera y podemos observar cómo era el aspecto de esta bóveda, en este caso, una bóveda enladrillada. También aquí podemos observar cómo estas columnas se conservan. Esta imagen que tomé, la tomé en la Casa Mariscal, que es una casa que actualmente se renta como pues estas cadenas de Airbnb y pues tenemos esta columna metálica de acero que bueno me permitieron acceder y pues forma parte todavía de la estructura y de la vivienda que se encuentra en la calle de Díaz Mirón, justamente en el barrio de Santa María la Ribera. Esta es otra casa que también pude acceder porque es una casa que todavía la utilizan a veces como restaurante y se encuentra en la calle de Sabino. Esta casa pues también tiene vestigios importantes de lo que eran los claustros, los pisos, las columnas de acero, em, eh, y todos el partido arquitectónico, inclusive aquí podemos ver cómo para lograr esos sótanos o semisótanos, pues había que elevar hacia algunos escalones hacia arriba ese nivel. Estas casas mexicanas generalmente eran de una sola planta y se
subían para generar ese sótano o semisótano y también de esa forma elevar la vivienda para evitar inundaciones y proteger los inmuebles de daños por el agua. Otro tipo de vivienda, también unifamiliar, es esta que muestra esta imagen. Son las fachadas que van contiguas una de la otra y que tienen una reminiscencia europea al estar tan cercanas a lo que viene siendo la zona peatonal. Estas casas de fachada integrada, porque todas las fachadas van una continua de la otra. Hay pocas evidencias, pocas unidades patrimoniales de este tipo de casa. Sin embargo, al ser pequeñas, son alrededor de 4 o 5 calles, lo cual pues sí nos habla de un porcentaje importante de estas casas. Y en las visitas que yo pude hacer en práctica de campo, pude definir lo que es el tipo de partido arquitectónico y donde se llevaba la vida cotidiana en estas casas. Normalmente eran pequeñas, un acceso donde uno podía subir hacia las habitaciones o continuar directamente hacia lo que es la cocina. Y es cuando también por primera vez empiezan a ver este tipo de partidos arquitectónicos distintos a los que se encontraban en el centro histórico de la Ciudad de México, con el patio central. Aquí podemos observar la distribución muy sencilla, pero muy funcional. Tanto esta casa de fachada alineada con esta fachada común similar y la casa mexicana fueron casas que funcionaron muy bien para la clase media de ese momento. En la casa, normalmente en la casa mexicana, pues todavía existía esa situación de que el padre de familia, además de habitar la casa, también tenía su despacho donde regularmente llevaba a cabo sus actividades laborales. Bueno, después de este partido les comentaba, y aquí tenemos parte de las calles. Aquí está María Enriqueta Camarillo. Esta es una cerrada que se encuentra enfrente del Mercado de la Dalia, que está en Sabino. Eh, y noten ustedes cómo están agrupadas estas casas y de verdad caminar estas calles se siente como si estuviéramos cambiando de época. Y pues actualmente y afortunadamente todavía se vive esa experiencia de vida de barrio, de ir al mercado, de comprar las verduras en una recaudería. Han estado apareciendo también algunos tipos de restaurantes que le llamamos actualmente esta transformación hacia la gentrificación. Pero ese es un tema que también he estudiado en mi investigación, sin embargo, corresponde a otro momento. Eh, Aquí podemos ver también otro tipo de distribución de las casas. Tenemos este tipo de casas que actualmente en la colonia únicamente habrá ya unas 4 o 5 casas. Esta es como la más evidente, es la casa con la tipología de la planta tipo chalet, cuya característica principal es que la construcción se encontraba rodeada de jardín. Y bueno, podemos ver que todavía estas casas las valoran y las tienen bastante bien conservadas. Mm, Esta es la ubicación de estas casas. Si las contamos, pueden ser alrededor de unas 9, 10 casitas. Esta investigación la hice aproximadamente hace 3 años, 2 años, y bueno, actualmente
he ido a la zona porque sigo haciendo investigación ahí y he notado que algunas de ellas pues ya han desaparecido. En este mapa, lo que les quiero mostrar con diferentes colores es que podemos ver la ubicación de los predios en color rosa de todas las que fueron esas casas con el partido arquitectónico que corresponde a la Casa Mexicana. Esa casa que también, dependiendo del autor que la estudie, es llamada de distintas formas. En el caso de eh, la autora, perdón por el nombre, lo olvidé ahorita, Segura Jauregui es su apellido, su nombre no lo recuerdo bien. Segura Jauregui, ella menciona que este tipo de casa la reconoce ella como residencia mexicana. Y yo adopté ese nombre porque es un tipo de casa que únicamente se conformó aquí en México. Posteriormente, las casas alineadas son las que tenemos en el color verde y las casas tipo chalet son las que encontramos en color azul. Y como ya les había dicho anteriormente, esta tipología corresponde a la casa habitacional histórica, pero unifamiliar, donde únicamente eran habitadas por una familia tradicional, como era en esa época. Y bueno, después de haber llevado a cabo algunas comparaciones, pude yo darme cuenta que la casa mexicana la podemos observar dentro de este barrio de la arquitectura, de este barrio de Santa María la Ribera, esta arquitectura habitacional histórica de la casa mexicana, la tenemos en un porcentaje importante del 62%, derivado este porcentaje de las prácticas de campo y de todos los inmuebles que yo encontré con estas características. Posteriormente, se encuentra la casa de fachada integrada con un 27% en el color verde y finalmente la casa tipo chalet que la tenemos ahí con el tono amarillo y que representa un 11% de esta arquitectura habitacional histórica unifamiliar. Y bueno, continúo yo. Aquí son algunas fuentes de información que han sido muy relevantes para mí dentro de este tema que les acabo de presentar, que es la arquitectura, la Enciclopedia de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicano, del doctor Chanfón, Carlos Chanfón Olmos, Berta Tella Peón. Tengo también en todos estos mapas los atlas históricos de la Ciudad de México, de Lombardo de Ruiz, eh, Albert González Avellaneda, este manual maravilloso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, también al estudioso de la arquitectura doméstica o habitacional, que es Martín Hernández, Vicente Martín Hernández, con este libro de la UNAM. Y pues también les compartí datos que yo pude obtener al realizar mi tesis de maestría que tuvo como nombre la arquitectura habitacional histórica y su preservación entre las nuevas propuestas habitacionales. Y bueno, pues con esto les agradezco mucho su atención y si posteriormente tienen alguna duda, me dará mucho gusto poder responderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Carmelina de Jesús Martínez de la Cruz. Es una querida amiga y compañera de la Universidad de Anáhuac. Es profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, México. Es arquitecta, también por la misma universidad, maestra y doctora en arquitectura por la UNAM. En 2002 realizó una estancia de investigación seleccionada por la Academia de Arquitectura Francesa en la Ciudad Internacional de las Artes de París. Actualmente es miembro de la Asociación de Historia de la Arquitectura y de la Asociación Grupo Historia, Arquitectura y Mentalidades Urbanas. Las áreas de investigación se centran en la teoría e historia de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX.
presentamos el perfil de Orcid. ¿Quiénes están? Yo sé que Ale es fanática de la Santa María la Ribera. Gracias. Y aquí tenemos el perfil de Orcid de la doctora. Y el día de hoy nos presenta la conferencia titulada Los espacios porosos y la vida cotidiana. Le damos la palabra a la doctora Martínez de la Cruz. Adelante, Carmelina. Muchas gracias por esta invitación al seminario permanente. Em, Gracias también a la doctora Ana Miriam por compartirnos su estudio, ¿no? Pero solo dejarnos ver una parte de lo que ella ha estudiado, que, bueno, va a tener mucha relación con lo que voy a presentar a continuación, también de manera, eh, digamos, resumida. Ay, a ver, em, tenía abiertos, ahí está. Ahí ya se ve en la pantalla. Sí, ahí va. Sí, gracias. Listo. Muy bien, si es que estuve teniendo problemas con el internet. Muchas gracias. Bueno, sí, yo voy a hablar y se titula la conferencia, como comentaron, los espacios porosos y la vida cotidiana. Realmente agradezco a Caro, ¿no? Muy cercana para esta plática y por la invitación, ya que para esta ocasión, pues me permitió centrar esto que ha despertado la inquietud en una de las áreas que he tenido la oportunidad de acercarme, ¿no? Mediante la investigación. Y pues ya he tratado el tema, sobre todo de lo que es del kiosco morisco, como es conocido, ¿no? Este pabellón. Entonces, a partir de ahí, cuando Caro me hizo esta invitación, pensé en titular algo que también es parte de un área que me inquieta, ¿no? Que es esta porosidad que existe en las ciudades en general, específicamente como caso de estudio en la Santa María la Ribera y no como, bueno, en el caso de la doctora que exponía previamente, no que abarca pues toda esta área detectando específicamente la vivienda, yo me voy a centrar más en lo que es el corazón, ¿no? A partir de la Alameda de Santa María, donde se ubica pues el kiosco morisco, ¿no? Donde se desarrolla mucho también de la actividad y de estas ciertas actividades que ya también nos comentaba, se siguen dando en eso que le da a esta parte de la ciudad un sabor de barrio, ¿no? Em, bueno, entonces me gustaría definir por qué decidí titular a la plática Los espacios porosos y la vida cotidiana. Pues me voy a centrar primero en comentar brevemente qué es porosidad, ¿no? ¿A qué se le llama porosidad? Pues es lo que tiene la cualidad de poroso, según la Real Academia Española. Y también tenemos la palabra poro, del latín tardío porus, y este del griego poros, que propiamente se significa vía o conducto. Entonces, esto es un significado que se me hace pues muy adecuado para tratar de comprender cómo hay espacios que se convierten justo en esos espacios porosos en las ciudades. También me voy a basar para tratar de explicar, ¿no? En esta presentación cómo encuentro esta zona de la ciudad y específicamente la relación del kiosco con lo que sucede alrededor en el libro de Richard Sennett que se llama Construir y Habitar, Ética para la Ciudad, que se me hace a partir de bueno, él aborda, ¿no? Antes de este tiene dos libros más, este es como uno de los que forma parte de esa trilogía, pero ya aborda lo que sucede en las urbes contemporáneas, de cómo van creciendo y cómo encuentra él con determinados ejemplos eso a lo que define como porosidad y lo relaciona también con la definición de qué puede ser una membrana, un borde o un linde. Entonces, él se refiere a la porosidad con el tipo de espacios a donde no específicamente el espacio tiene que ser translúcido, pero que sí permite que por él
como veíamos en la definición de poro, transite, no sea una vía o un conducto para que sucedan cosas. Entonces, de ahí se me hace pues una definición muy interesante, una manera de ver esta capacidad que tienen las ciudades. Y también voy a relacionar a lo largo de esta plática la definición que hace Walter Benjamin acerca de porosidad. Él tiene una descripción de su viaje a Nápoles, muy interesante, donde describe la percepción que él vivía en la ciudad al encontrarse con cosas que lo hacía identificar en cada esquina o con las piedras o determinadas puertas, ¿no? Que tú no te imaginas lo que hay detrás, como ahora que nos mostraban estas casas. A veces pues podemos ver tan solo una fachada, pero no imaginamos realmente lo que sucede o cómo están esos interiores, ¿no? Tanto espacialmente como en este caso qué cosas de la vida cotidiana, qué actividades se llevaban ahí a cabo. Entonces me voy a basar en tener a estos dos eh, eh, autores, ¿no? Tanto Richard Sennett como Walter Benjamin, para ir construyendo pues lo que voy a ir comentando en la plática. Entonces, pues voy a leer lo siguiente. La arquitectura es porosa como estas piedras. La construcción y la acción se alternan en patios, arcadas y escaleras. La puerta insignificante, muchas veces apenas una cortina, es el pórtico secreto para el iniciado. Es decir, él nos habla mucho y está muy cercano de la percepción. Para mí es muy importante también cómo entendemos las ciudades a través de esas percepciones que tenemos al recorrer sus espacios. Bueno, la doctora nos mostraba anteriormente, ¿no? Cómo fue creciendo la ciudad. Yo ahorita voy a tener algún plano similar de la época del siglo XIX, pero aquí pues les quiero mostrar la zona de estudio, que es donde está ubicada la Alameda, y la Alameda de Santa María, y aquí es la Alameda de la Ciudad de México, ¿no? Pues ahí vemos el kiosco que va a ser motivo de lo que voy a estar comentando acerca de todas aquellas actividades que se siguen llevando a cabo alrededor de él y bueno, esta vista tan bonita, ¿no? De ese pulmón que constituye todavía en esa área de la ciudad. Pues este es el plano oficial, ¿no? De la Ciudad de México, cerca de 1900, obtenido del sitio de David Ramsey Collection, donde podemos ver el cuartel 7 a donde estuvo o fue designado como tal, lo que ahora conocemos como esta alcaldía eh, Cuauhtémoc, donde se haya ubicado el kiosco. Aquí lo que yo quisiera también comentar es cómo un edificio que surge o un espacio que surgió y esta construcción para envolver ese espacio que surgió como algo efímero que fue generado para esta feria del algodón en Nueva Orleans, cuando nuestro país pues comenzaba, ¿no? A tratar de reflejar ese sentido de identidad, pues va a ser algo que se va a convertir en un símbolo que hasta la actualidad ha cobrado, pues tanto para los visitantes, ¿no? Que no habitamos en la colonia, como para las personas que ahí residen, en un hito muy importante, ¿no? A nivel urbano. Aquí, pues vemos uno de los catálogos que se publicaron para esta feria de Nueva Orleans, con motivo de de la exposición del algodón y a donde estuvo expuesto el kiosco. Entonces aquí vemos este plano donde estuvo y el lugar que ocupó el pabellón morisco con otro pabellón que se realizó y en esa ocasión en el pabellón se expusieron, como lo vamos a ver aquí en adelante, objetos relacionados a las minas, ¿no? A piedras, etcétera. Entonces ahí vemos una imagen que existe, ¿no? De cómo se veía, cómo lucía el kiosco en esa exposición. Realmente el kiosco poseía unos vitrales que ahí todavía se pueden apreciar. em, y bueno, sí vemos que tenía una jerarquía, como la tiene, levantado sobre esa escalinata y rematado con la cúpula. Me permití sacar, ¿no? Y hacer una traducción de esto que decía el catálogo, de cómo se refieren a ese edificio octagonal
construido en el centro de un jardín de 5 acres por el gobierno mexicano. Es de hierro y está diseñado para una exhibición de minerales. Estas dos estructuras mexicanas, ya que ese pabellón estaba acompañado por otro, ¿no? Donde se albergaban a pues, la delegación de México que asistió, se comenta aquí, son verdaderos palacios y contribuirán enormemente a hacer realidad la afirmación de nuestros vecinos de que México sorprenderá al mundo. Entonces creo que en esa ocasión pues había o hubo muy buenos comentarios y mucha expectativa de lo que México presentó, ¿no? En esta feria y cómo se estaba consolidando esta identidad, que luego pues veremos que los pabellones van cambiando, se adquiere más un nacionalismo, ¿no? En el reflejo de los siguientes pabellones, pero en este momento pues era el reflejo pues de ese eclecticismo, ¿no? Y de ese historicismo que específicamente se adopta para este pabellón. Eh, la vida cotidiana, como viene el caso en estas cosas que voy mencionando, pues porque era el momento en que pues se presentaban estas ferias, ya fueran ferias específicas, no las universales, pero mucha de la gente tenía pues esta intención de visitar, ¿no? La feria que se presentara en la ciudad donde se habitaba. No hablemos más allá de cuando iniciaron estas exposiciones universales, ¿no? Con la gran exposición universal de 1851, que inaugura esta serie de pues exposiciones. Esta no está en la categoría donde estuvo este pabellón de la Universal, pero donde la gente pues solía ir los fines de semana, ¿no? Era pues un lugar para asistir, para conocer cosas que se está produciendo en otros lugares, ¿no? Y este tipo de cosas más especializadas que con el tiempo los diferentes pabellones comenzaron a presentar. En este caso también me permití extraer este otro comentario que hubo del pabellón, donde dice que pues lo más atractivo de la presencia mexicana fue el edificio octagonal, diseñado para la exhibición de minerales de México. Cada cara del octágono tiene 32 pies de extensión, haciendo un área de 78 pies de diámetro. El conjunto, perdón, sosteniendo una cúpula maravillosamente exquisita de 30 pies de altura. Aunque pequeño en comparación con otras estructuras, este edificio de diseño más hermoso y exquisito estaba construido de hierro y vidrio con un diseño similar a un kiosco morisco. Entonces, también de ahí ya tenemos que se le empieza a llamar así, y visto desde la distancia daba la impresión de estar hecho del encaje más fino y raro. Entonces, ahí tenemos una foto, ¿no? Reciente de 2021 de cómo todavía se puede apreciar la cúpula que cubre el espacio central del pabellón o del kiosco. En cuanto a la localización de lo efímero y a la permanencia, como decidí llamar esta parte, pues también es, como previamente nos enseñaba la doctora, no ir ubicando a dónde estuvo al inicio este pabellón en esa exposición. Realmente hay distintos documentos que se han publicado, incluso en la misma ficha del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se ubica el kiosco como un patrimonio histórico, o un monumento histórico, perdón. Se menciona que estuvo después de esta feria en otra feria, pero no hay una evidencia documental, de acuerdo a otra de las fuentes que he consultado, no un trabajo que ha consultado y se ha dirigido a los archivos donde exista esa evidencia específica. Este kiosco, después de esa exposición de Nueva Orleans, se desarma y es traído, como se mencionó, a la Alameda Central de la Ciudad de México, ¿no? Y es ubicado en esta parte de la Alameda, la que da justo frente a la iglesia de Corpus Christi, donde ahora se ubica todo lo de, bueno, ahorita el hemiciclo a Juárez, ¿no? Entonces, aquí creo que es muy interesante, de acuerdo a lo que también nos mencionaban previamente, cómo nuestra ciudad, o bueno, la Ciudad de México, irá creciendo, ¿no? Al inicio, pues esta colonia, la Santa María, va a ser una de las primeras que crece fuera de esos límites que marcaban la ciudad inicial, ¿no? Y vemos aquí cómo después de 27 años, para 1900, ya forma parte esta colonia, ¿no? De esa mancha que va creciendo y que seguirá creciendo. Para 1930, más adelante, quiero compartir con ustedes otras imágenes
de lo que se me hace tan interesante en esta etapa que vive México de los 20 a los 30, cuando ya está incorporado el sistema de transporte como es el tranvía, ¿no? Y cómo el tranvía y cómo estos medios de cómo nos trasladamos en la ciudad, bueno, hablando de aquella época, y luego haremos referencia a qué pasa ahora, pero cómo las personas realmente, el medio de comunicación transforma cómo percibes tú aquello que vas viendo, ¿no? Tenemos escritores que hablaron acerca de eso. Hay un escrito que data del siglo XIX, que voy a mencionar más adelante, que nos habla justo de aquello que escritores, allá desde finales del siglo XIX, que se habían instaurado los tranvías, pues empiezan a imaginarse qué sucede en la ciudad. Y estoy refiriéndome a la obra de El tranvía de Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? Específicamente. Bueno, aquí vemos hacia 1970, como ya la mancha urbana ha crecido, 1990, pues ya totalmente, ¿no? Desbordado, y hasta ahí me quedo con las representaciones. Este plano que se me hace muy interesante, ¿no? De una publicación que existe de Ramona Pérez Bertruy, que hizo toda esta publicación magnífica, ¿no? De los planos de la Alameda de la Ciudad de México, ahí me equivoqué con una de la Ciudad de México, nos muestra la ubicación justo del kiosco morisco que ocupaba, ¿no? Y a dónde se llevaban a cabo en aquella época los sorteos de lotería. Entonces es muy interesante cómo pues esta alameda que se empieza a abrir, ¿no? Para que las personas pues sociabilicen, como sabemos, pues es una de las más antiguas que tenemos acá en Latinoamérica, cómo va cobrando esta importancia y cómo aquí se decide ubicar ese edificio que nace como efímero y aquí pues va cobrando pues cierta permanencia, ¿no? Para llevar a cabo esos sorteos. Y aquí me permití también compartir esto de la Hemeroteca Nacional, donde se menciona cómo nos describen la Alameda. La Alameda, espléndido jardín público, se extiende en el centro de la ciudad y es un punto de reunión muy agradable de la sociedad mexicana. Entonces, como vemos, este era un espacio que en aquel momento, pues era parte de esa vida cotidiana de las personas, ¿no? Anchas avenidas, camellones floridos, prados polícromos, ricas fuentes, pájaros de iridescentes colores, hacen de este jardín un lugar encantador. Y bueno, y así nos va describiendo diferentes cosas de cómo se va transformando esa vida urbana al ir creciendo la ciudad. Aquí vemos una imagen, también este documento obtenido de la Hemeroteca Digital Nacional, de cómo se lucía el pabellón, el kiosco morisco en esa ubicación, y pues una representación de los vitrales, ¿no? Que en algún momento estuvieron ahí ubicados. Posteriormente, cuando se decide por las fiestas de conmemorar un aniversario más de la independencia, em, se traslada el pabellón morisco a la plaza que en este plano que estamos viendo aquí todavía se llamaba Plaza del Mercado. Em, Aquí es cuando el momento en que el pabellón pierde esos vitales que lo vimos, como vimos previamente, y me permiten un momento, me está entrando, permítanme un momento nada más, permítanme un momento. Bueno, conferencia del pabellón. Perdón. Como les decía, en cuanto se traslada este edificio, bueno, este pabellón a la Santa María es cuando pierde esos vitrales. Y se me hizo también muy importante este comentario que viene en este mismo documento de cuando se estudió la Alameda, donde dice, ¿no? Lo que unos viajeros opinaron, ¿no? De que hay además en nuestro hermoso parque un pabellón morisco,
que si le cambiaran los cristales de sus ventanas por otros de colores más vivos, si se pintara de nuevo y sobre todo se destinara a otro objeto menos utilitario que el que hoy tiene, pero más propio del sitio que se encuentra, sería un positivo adorno. Entonces, esto es lo que se comenta, ¿no? En una de las guías que ella consultó para hacer esta publicación, y creo que es muy interesante, pues, cómo ya lo observaban como ese espacio que, justo volviendo a esta cualidad de lo poroso que rescató del inicio, empieza a darse, ¿no? Y no solo porque se le hayan quitado los vitrales, sino esta porosidad que va adquiriendo de acuerdo a los usos que va cobrando, ¿no? En estos desplazamientos que tiene. Más adelante, y ya acercándonos a cómo comienzan a publicarse estos planos, en este caso de la compañía litográfica y tipográfica, de cómo se empieza a conectar la ciudad con el cambio de los medios de transporte que se empiezan a incorporar. Pues al inicio, ¿no? Pues era con estos caballos que tiraban en los carruajes, pues la gente que seguía caminando, luego se incorpora el tranvía, ¿no? Se habla que en Santa María la Ribera es alrededor de 1902 cuando entra esta línea de la Rosa que conectaba a una de las calles que da a la Alameda. Entonces aquí podemos ver cómo está el trazo. Acá lo ubicamos y bueno, tenerlo un poco más cerca. Me pareció muy importante ubicar esta representación de Agustín Lazo, que nos habla de un accidente donde también podemos incorporar lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Pues durante estas transformaciones dinámicas que se daban en la ciudad, que nos hablan del desplazamiento urbano, surgen conflictos que también están relacionados con la ocupación, y aquí lo estamos viendo precisamente en esta obra, ¿no? De las vías públicas que esto pues va a transformar totalmente la industria del transporte, la manera en que nos relacionamos con la ciudad. Agustín Lazo, que es el artista que lo representa de esta manera, captó, se aprecia aquí totalmente esas tensiones inherentes a esta época de transición, ¿no? Y ahí pues yo lo relaciono con la obra que les comentaba de finales del siglo XIX, de de Manuel Gutiérrez Nájera, donde nos empezaba a hablar ya de eso que él percibía en los viajes de tranvía, ¿no? Cómo se subía, hubo muchos otros que escribieron sobre estas transformaciones, pero era de una manera, justo como lo acabo de decir, mucho más descriptiva. En cambio, la obra de El tranvía, que es muy corta, les invito a que también la revisen o la lean, de Manuel Gutiérrez Nájera, nos narra cómo él se va imaginando qué sucede o qué sucedería en la vida de las personas que él empieza a observar en su recorrido en el tranvía. Entonces, es muy interesante esta forma en que pues yo encuentro se va dando este cambio y esta observación de lo que es la vida cotidiana. Bueno, esta otra imagen también se me hizo adecuada, ¿no? De cómo pues se van dando estas relaciones, cómo el tranvía tiene que ver, cómo pues viajarán, ¿no? Las clases que empiezan a mezclarse, no todavía se habla de estos estratos sociales y cómo pues ahí tienen que ir conviviendo muchos de estos estratos. Aquí está redibujada, ¿no? Cómo pasaba ay, ya me pasé, esta línea que comunicaba el tranvía, casi o varios de ellos partían bueno, lo que ahora le llamamos el Zócalo, ¿no? Pero de la Plaza de la Constitución, salían las líneas, rodeaban, ya estaba esta línea de trenes de la estación Buenavista y llegaban a la calle aquí que, pues, este pasaba exactamente por aquí para llevarnos a esto que fue conocido como la línea de la Rosa. Em, en esta imagen lo que quise ubicar pues son algunos de los hitos históricos que están en este perímetro, ¿no? De la colonia Santa María la Ribera, no nada más el pabellón morisco, sino también tenemos el Museo de Geología, el Museo del Chopo, bueno, el que ahora es el Museo del Chopo, que también fue un pabellón y es muy interesante ver, ¿no? Cómo forman parte muy cercana de la época en que se construyó con hierro y lo que representaron, y la Casa de los Mascarones, ¿no? Que está más para acá y que esa es mucho más antigua.
Entonces, ese simbolismo, cómo se va convirtiendo parte de la vida cotidiana. Y encontré este otro plano que se me hizo también muy interesante, hablando del simbolismo, que data de 1932 y que fue comisionado a la artista estadounidense Emily Edwards por la compañía de tranvía, específicamente a la artista, que pues represente cómo está conectada la ciudad. Ella, si lo vemos aquí, va a utilizar elementos, ¿no? Muy nacionalistas, como como es la representación de esta cabeza del guerrero, ¿no? Que lo vemos aquí casi de pie. Va a tratar de generar una armonía mezclando elementos prehispánicos con elementos más modernos en su representación y que nos van a estar hablando de la vida cotidiana, ¿no? Aquí en este acercamiento vemos cómo está representada la colonia Santa María de la Ribera con su Alameda, el Instituto de Geología, y cómo pasa pues esa línea de tranvía que comentábamos previamente. Y si hacemos un acercamiento más, vamos a encontrar diferentes aspectos que todavía de la vida cotidiana se llevaban a cabo en aquello que daba en los bordes o en los límites de la ciudad. Y ahí vuelvo a rescatar el concepto de Richard Sennett, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo en ese momento pues más que un borde que no permitiera el cruce de un lado al otro con esta modernización que estaba teniendo la ciudad, pues está dando, está permeando, ¿no? En ese crecimiento y sí hay cierta comunicación que va de un lado al otro, ¿no? De lo que todavía no está tan urbanizado como de lo que está propiamente urbanizado. Aquí, por ejemplo, vemos a estos picapedreros, ¿no? Allá por el Pedregal, vemos a esta por Churubusco, pues a esta representación, ¿no? Del golfista que está ahí en el campo. Entonces creo que es muy importante cómo estas imágenes que están en los mapas y en los planos nos permiten conocer o acercarnos a cómo era esa representación de la vida cotidiana. Claro que también a partir de estas, por ejemplo, de esta comisión en específico, también podemos hablar de cómo se empieza a destacar una colaboración entre un artista y una corporación multinacional donde pues se va a reflejar pues este patrocinio que hay para esto, pero también se empieza a hacer una difusión turística de lo que es nuestra ciudad, ¿no? Incorporando más esto, acercando más al turismo. Encontré también estas representaciones, ¿no? En la misma publicación del periódico Septiembre, eh, de ciertos oficios, ¿no? Como el aguador, el nevero, el vendedor de frutas o los vendedores de canastas. Y estas fotos que ven abajo son recientes, son de hace una semana. Fui a la Santa María y tomé, pues como todavía hay, ¿no? Esta representación de estos oficios que se siguen dando, pues como que el que vende las nieves, pues como las botanas, ¿no? Y todo este tipo que siguen pues apropiándose de esos espacios y que nos sigue hablando de esa vida cotidiana. Aquí está la ficha que les mencionaba de cuando en 1982, ¿no? Este se encuentra, se puede consultar, es la consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, y ahí viene la información sobre el kiosco, las medidas aproximadas, ¿no? 10 metros por lado, etcétera, y dónde está ubicado. Y nuevamente, regresando al tema de de la porosidad, pues encontramos aquí la Alameda, el Museo de Geología, el Museo del Chopo y la Casa de los Mascarones. También hablando de cómo poder leer a las ciudades, me gusta mucho otro libro que se llama El Paseo de Robert Palzer y me permito citar esta frase. En un bello y dilatado paseo se me ocurren mil ideas aprovechables y útiles. Encerrado en casa, me arruinaría y secaría miserablemente. Para mí, pasear no solo es sano y bello, sino también conveniente y útil. Y yo creo que eso aplica
muy de cerca, ¿no? A las vivencias que podemos tener en esta colonia, con, 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 con eso que no sé si con palabras lo describimos, tenemos que estar ahí, recorrerla, sentirla, y ver que en edificaciones, bueno, como esta, que es el Museo de Geología, ¿no? Que data alrededor de 1906 y tiene esa escalera magnífica al interior, ¿no? Y ahora pues está constituido, primero inició como para dar albergue, ¿no? A esta sociedad geológica y luego pues pasó a formar parte del Instituto de Geología de la UNAM, pero pues esto también representa una porosidad y no una porosidad porque tenga que tener cristales, ¿no? Y sea todo transparente y nos permita ver lo que hay al interior, no, sino esa porosidad de poder haberse transformado, ¿no? A lo largo del tiempo, adaptarse y permitir que ahora, claro, que estas funciones de museo, pues pueda ser visitado por muchas personas, las exposiciones cambien, se vayan realizando actividades y pues le permite no tener esa vida útil que también nos habla de esto que es permeable y de esta porosidad, ¿no? A la que me quería referir. El Museo Universitario del Chopo, creo que también se adaptaría a este concepto de la porosidad, ¿no? De cómo, pues, siendo y cuando se trasladan esta parte de los pabellones que se presentaron en una exposición determinada y vienen a México y primero es sede de una exposición eh, donde tiene era sede de la representación de Japón, por ejemplo, después se transformará en este Museo de Historia Natural, que también hay muchas fotos en su sitio que nos dejan ver cuál es el sentido y cuál era esa vida cotidiana en ese momento, ¿no? Que pues de muchas capas de la sociedad se podían acercar para visitarlo. Posteriormente, pues cae en un abandono, ¿no? Cerca de los 60 y que se filman en él películas hasta de terror, ¿no? Por el aspecto que tenía y luego pues tiene diferentes intervenciones hasta la última del 2010 aproximadamente y cómo ahora se transforma en este centro de arte, ¿no? Donde se presentan exposiciones muy interesantes de lo que sucede en el arte contemporáneo, ¿no? De muchos artistas, multimedia, etcétera. Creo que también nos representa mucho de eso que es la vida cotidiana de este barrio, ¿no? A mí, bueno, más adelante mencionaré una publicación que se hace desde el Museo Universitario del Chopo, que se llama Voces y que nos permite conocer nuevamente lo que sucede a nivel de la vida cotidiana de esa colonia. Aquí esta pintura que data de 1950 alrededor, ¿no? De Angelina Beloff, la primera esposa de Diego Rivera, pues también nos deja ver cómo a mediados del siglo XX, pues también servía para mucho de lo que podemos seguir viendo, ¿no? En la actualidad, estos recorridos, niños jugando y esta hermosa imagen pues del kiosco al fondo, ¿no? Que ya no tiene sus vitrales y es ese pabellón, también de la misma pintora, ¿no? La representación del kiosco y bueno, podemos apreciar que hay pues las diferentes especies de flora que existen en el parque, bueno, en la Alameda, perdón. Aquí pues es un levantamiento donde podemos ver el nivel de protección que existe en algunas de las manzanas que rodean específicamente a la Alameda, ¿no? Entre más alto el número, es mayor el nivel de protección, donde no puedes demoler, por ejemplo. Los que tienen protección uno puedes a lo mejor transformar algo, hacer un cambio en las fachadas y así, ¿no? Va subiendo el nivel de protección. Y las calles que se encuentran en torno a la Alameda, ¿no? Son específicamente que se hizo este levantamiento para, para este estudio que a mí pues estoy todavía desarrollando. Aquí están las publicaciones de voces que se las recomiendo mucho para adentrarnos mucho más en lo que es la vida de la Santa María, ¿no? Nos presenta entrevistas con personas que viven directamente ahí en la colonia, con artistas que cambian su residencia y deciden ir a residir ahí, con empresarios jóvenes que, pues, no sé, hay un ejemplar dedicado a qué sucedió después de la pandemia, ¿no? Cómo empiezan sus negocios con estos restaurantes, cafeterías, ¿no? Cómo se van transformando aquellos sitios.
que le dieron la nevería, ¿no? Tradicional, como cambia lo mejor o la cierran. ¿Y por qué? En uno de ellos viene este artículo que se me hace también muy interesante, ¿no? Que ubica, por ejemplo, los diferentes tipos de flora, como el ciprés, el colorín, el ahuehuete, eh, que todavía existen en la Santa María y las calles donde uno los puede todavía observar, ¿no? Entonces, todo esto está en voces o este artista, Sacil Barba, que decide cambiarse, mudarse a esta colonia y pues aquí decidí resaltar algunas cosas que ella comenta como para darnos también otra vez idea de qué sucede en esa vida cotidiana de las personas. Dice, antes de mudarme no conocía el barrio. Me tocó caminarlo y descubrirlo poco a poco. La Santa María está llena de rincones, callecitas, mercados, casonas, vecindades, que a veces no se presentan a primera vista. Hay que adentrarse y recorrerla con una mirada atenta. Según entiendo, es una de las primeras colonias de la ciudad y aunque se esté gentrificando, como ocurre con muchos barrios antiguos de las ciudades, lo está haciendo lenta y sutilmente. Más abajo se refiere al kiosco. Dice, es un espacio vivo y multicultural, donde convergen personas de todas las generaciones, contextos y nacionalidades, pero sobre todo es un punto de reunión para la gente de la colonia y alrededores. ¿No? Entonces, como vemos que, pues hasta para quien viene de fuera, también sigue siendo un hito muy importante. La significación del sitio, este trabajo que también rescato de un colectivo que se llama Insight y hay una propuesta de este sitio que se llama Casa Gallina, ¿no? Que está ubicado ahí en la Santa María, que tuve oportunidad de entrevistarme con ellos y con todos los proyectos en donde involucran a mucha de la comunidad. Pues en 2015 con los iconoclasistas hicieron este registro, ¿no? De generar los recorridos que muchas de las personas que los contestaron, ¿no? Comentaban de cómo recorrían en su día a día el kiosco y qué representaba para ellos. Entonces es ese tipo de aproximación que tiene que ver también mucho con la sociología, ¿no? Cómo es esta comprensión del espacio y de las actividades que las personas desarrollaban ahí como parte de su vida cotidiana. Aquí también, pues me permitió ubicar esto que sucedió hace un año, ¿no? Cuando bueno, ahí sabemos, había, pues, se llevaban a cabo estas bailes, por un lado, todavía se les permitía patinar a algunos niños, pero también se presentaban sonideros con música que ocasionó que pues se llevara, ¿no? al cierre o algunas disputas que hubo con las autoridades por ocupar el espacio, porque también el piso que presenta el kiosco pues está maltratado, no se le ha podido dar a lo mejor el mantenimiento que es necesario y se decide cerrar. Entonces esto levantó muchas protestas, ¿no? Y se llegó pues hasta la violencia. El kiosco estuvo cerrado por COVID en 2021, que tengo esa foto, como les digo, es algo que me ha inquietado, entonces esa foto, pues estas fotos siguientes pertenecen a las que voy haciendo, ¿no? Para el estudio y pues desafortunadamente también en 2023 continúa cerrado y a la fecha, o sea, fui, como les comentaba hace una semana, y continúa cerrado, ¿no? Entonces ya no podemos ver en ese espacio, al interior, pues las actividades desarrollándose en el sitio, sino en los alrededores. Está esta Casa de la Cultura que se ubica enfrente, ¿no? Donde pues también se llevan a cabo muchas actividades de la vida cotidiana de las personas que pueden desarrollar ahí. Cómo esto se ha convertido en un espacio físico de interacción social y de un tejido urbano vibrante, pues aquí encontramos algunas imágenes, como les digo, muy recientes de lo que ahí todavía se lleva a cabo. Aquí vemos a los policías, ¿no? Que lo custodian, como la Alameda, pues sigue manteniendo la flora, como la vemos allí en las representaciones desde los 50, ¿no? Y vemos algunas imágenes que estas sí las rescaté de los sitios que ahí están mencionados, ¿no? Del diario, de cómo pues se hacían presentaciones con orquesta, hubo igual alguna vez muestra de alguna danza
diferentes danzas, de cómo la gente solía ir los fines de semana y recorrer sus interiores en los alrededores de estos puntos o de estos caminos que llegan a este punto central en la Alameda de Santa María. Pues ahí vemos cómo la gente sigue acudiendo a él. Vemos que también el kiosco está deteriorado en ciertas partes, que ha perdido piezas, ¿no? Que no sé, bueno, yo la considero muy bonita, de que nos muestra todavía esa vegetación, ¿no? Que presenta. Esto fue un sábado en la tarde. em, y pues quisiera citar ahora esto, que el patrimonio cultural está indisolublemente unido al territorio y a la memoria, al espacio y al tiempo. Dimensiones todas ellas fundamentales para la construcción de identidades. El patrimonio nos permite catalogar la riqueza de nuestro tesoro cultural. Entonces yo creo y estoy de acuerdo, ¿no? Con Ignacio González Varas, quien hizo esta cita, que eso es lo que nos permite, ¿no? Tenerlo en la memoria nos da parte de esa identidad, con las fotos que también, pues, estas son recientes, ¿no? De hace una semana, se generó pues este mapeo de lo que está sucediendo alrededor, de cómo se encuentra ahora la Alameda y el kiosco, ¿no? Y bueno, ahí están ubicadas, de cómo hay estas casas, ¿no? Que tienen ese valor histórico, de las cuales solo queda la fachada y a lo mejor al interior es un gimnasio, o se han transformado de esa manera, como también se presta para estas representaciones colectivas, de aquí, diferentes tipos de fauna, en silla de ruedas, con carriolas, con perros, siguen yendo a visitarlo, a recorrerlo, y que no pueden acceder al espacio o transitar por ahí, sino en los alrededores, como pues familias van, ¿no? Y sigue siendo ese espacio tan vivo y se sigue dando la venta de productos, ¿no? En las esquinas, como pues el típico, pues puesto, ¿no? Donde venden ropa o venden artículos de papelería o quesos o nieves, la casa histórica y algunas históricas, algo otras que tratan como esta reminiscencia, ¿no? De lo que fue. Y bueno, esta que me gusta mucho, que es un collage de todas esas actividades de la vida cotidiana que se pueden y se siguen celebrando en este espacio, pues, tan rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelina. La verdad, súper interesante las dos ponentes. ¿No? Muy, muy interesante. Así como que me sentí caminando por las calles y comiendo estas. Hay unas quesadillas en la esquina, ¿no? Gigantes. Enfrente de una Sí, de las Marisco, ¿no? sí, 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 hay unas que... Y también hay un restaurante muy famoso en esa calle de la Santa María, ¿no? Que te da directo al Zócalo, que es muy famoso, que es Santa María 130 y, bueno, para qué hacer el comercial, 138, Que donde nos, es de comida nos italiana, paguen. que también, pues, es como se ha vuelto ya como muy renombrado, Claro, claro. ¿no? Pues bueno, muchísimas Ajá. gracias. Quiero ver si hay alguna pregunta. Ale, yo sé, la doctora Contreras, perdón, ay, sí. Sé que le encanta el tema, sé que es apasionada también de la Santa María de Rivera. ¿Nos quieres preguntar algo? No, no, yo solo quería comentar que, bueno, cuando empecé o sea, el primer acercamiento que tuve con la investigación fue cuando terminé la licenciatura y empecé a hacer el servicio social con el doctor Guillermo Bols, que justo estaba haciendo este libro y pues yo trabajé arduamente ahí en recolectar imágenes, en hacer planos, en hacer trabajo de archivo, y eso me llevó también a conocer esta publicación de la maestra Berta Tello, que está aquí con nosotros, ¿no? Que que bueno, Sí, maestra, ahorita va a es platicar. uno de mis quereres, ¿no? La colonia Santa María, eso fue hace muchos años y sigo dándole sus visitaditas y demás. No, yo solo quería mencionar que en este sentido de la vida cotidiana, yo sí creería que el espacio urbano fue sumamente importante en el cambio de paradigmas, porque bueno, hay historiadores que dicen que es la tercera colonia, hay unos que dicen que es la primera,
pero como haya sido, pues es la primera que tiene una propuesta urbana en donde se cambió radicalmente la forma de vivir de como se vivía antes, que era la forma virreinal que se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, esta idea de tener una plaza para el ocio y que no fuera una plaza de armas, un espacio en donde hubiera un mercado, en donde hubiera todos estos equipamientos, yo creo que en cuanto a vida cotidiana sí modificó completamente la forma en la que la gente que vivía ahí, este, se tuvo que adaptar y les encantó, ¿no? Porque pues esto se replicó en otras colonias, ¿no? Entonces, bueno, lo que mencionaban de esta idea de la idea del barrio y de cómo esta cotidianeidad se adapta, ¿no? En todos estos espacios, desde el kiosco, el chopo, los edificios religiosos, etcétera, ¿no? Y y algo que, por ejemplo, platicando con la gente que decían, que todo era como una gran comunidad y todo era muy agradable, pero que esa cotidianeidad se rompió, no me acuerdo ahorita si fue en los años 40 50, cuando se abrieron los ejes viales y las calles se ampliaron, entonces los del norte ya no ven a los del sur y demás. Entonces ahí había, o sea, la gente recordaba así como, es que antes estábamos todos unidos y después de esto ya como que se rompió esto, ¿no? Em, He trabajado, bueno, trabajé mucho tiempo esta colonia y bueno, yo quiero felicitar a la doctora Carmelina porque vi imágenes que no conocía, ¿sí? Del kiosco y todo esto le busqué en archivos y todo. Digo, esta publicación ya ya va para 20 años, ¿no? Pero pues sí, son temas que siguen dando y que se sigue buscando y se sigue encontrando información bien interesante, ¿no? Y en cuanto al trabajo de la doctora Ana Miriam, pues ese cambio también en la vivienda, en la forma en la que ese nuevo espacio urbano implica un cambio en la arquitectura, también creo que es bien interesante documentarlo, ¿no? ¿Esa es su tesis de doctorado? Sí, no, no la escuchamos. Es mi tesis de maestría. Ah, En la tesis de doctorado ya abundo más sobre los demás barrios que se encuentran más hacia el poniente, norponiente de la Ciudad de México. Todos con la característica en común que se encuentran cercanos a la calzada México-Tenochtitlan. ujú. A la tierra firme, pero pues sí, yo creo que la Santa María en muchas cosas fue pionera. En Así es. esquema urbano, en tipos de vivienda, en materiales, ¿no? Y se usaban los primeros ladrillos estos que se traen de Inglaterra. Y bueno, no, pues agradecerle su presentación. Muchas gracias. Yo quiero comentar, justamente la maestra Eugenia hace un comentario. Excelente presentación de las doctoras, muy interesante tema. Es triste ver que muchas de estas casas están descuidadas. Y dice Eugenia, excelente presentación. Ah, bueno, lo mismo. Sí, sí. Muy bien. Yo tengo unas dudas. La parte, la doctora Ana, donde dice algo sobre casa mexicana. De hecho, la nombra con, bueno, la pone color rosa en esta parte. ¿A qué le llama casa mexicana? Porque nos diste un recorrido muy padre, que incluso se convirtieron incluso hasta en museos y tal. Pero ¿a qué le llamas casa mexicana? Es una tipología de la casa de justamente la que es llamada también como casa de medio claustro. Comentaba yo que dependiendo del autor que estudia la casa es como lo nombra. Por ejemplo, en este caso, Segura Jauregui la está llamando así, casa mexicana, mientras que Vicente Martínez Hernández la llama casa de medio claustro. Entonces, casa mexicana y casa de medio claustro vienen siendo la misma tipología. Es decir, partir a la mitad lo que era originalmente un claustro con su patio central. Y claro, eso explica el por qué la mayor parte de la ponencia fue centrada en esta época, ¿verdad?
O sea, Sí, como que me sentí en el siglo, finales en el 19, un poquito a principios del 20, ¿correcto? ¿Fue por así eso? es. Sí, sí, así es. Ok, Para mí es una de las casas eh, que más evocan esta época de cambio social y de cambio arquitectónico en la arquitectura habitacional histórica. Y es una de las perfecto. casas que más funcionaron para la clase media del momento y que se Correcto. popularizó de alguna manera ese partido arquitectónico. Era una casa de terrenos pequeños Claro. Y y sigue bien distribuidas y que lograba una funcionalidad muy importante. Sí, no sé si contesté viviendo. tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Ujú. Sí, de nada. Em, Yo, Caro, Carmelina, la parte... Sí, Oye, Eli, claro, si sí. puedes apagar tu cámara, porque se corta mucho y no te estamos, entendiendo, para escuchar mejor el audio. Pero va a hablar Eli, ¿no? ay, gracias. Sí, también me Bueno, perdí un poquito con esto. Yo tenía una pregunta, bueno, sobre todo porque se me hace muy interesante y lo mencionó la doctora Carmelina, esta cuestión de lo efímero, ¿no? Como algo que inicia a partir de una exposición empieza a adquirir un sentido de identidad, que empieza a estructurar incluso, ¿no? Como el alma de, de toda una zona. Entonces, ¿creen que habría sido diferente toda esta cuestión de la habitabilidad y la configuración de la vida cotidiana si el kiosco morisco no hubiera sido removido por ejemplo, de la Alameda Central? Qué interesante pregunta. Yo creo que sí, en específico este espacio, bueno, espacio, construcción, le da ese sentido tan característico que tiene ahora. Tal vez si no hubiera sido eso, la colectividad, las personas, pues tendemos a darle, ¿no? La representación de eso que buscamos en una identidad, ya sea de nuestro barrio, de nuestra colonia, un significado pues hubiera sido tal vez otra cosa, ¿no? O otro espacio, hubiera sido una relación distinta. Pero a mí se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, los taxistas te cuentan historias que son más como de tradición oral de lo que realmente sucede con el elemento que está ahí, ¿no? Entonces te cuenta que si fue esa exposición, pero después también lo viajó a la otra y todo, cómo está el libro de este escritor, ahorita no me viene su nombre a la mente, que hace esto de la Casa de las Vírgenes y se vuelve también muy famosa la colonia en un momento por eso, y nos narra qué pasaría si desapareciera, por ejemplo, el kiosco morisco de la Alameda. Entonces son todos estos relatos que hay en ese imaginario colectivo que cobran pues toda esa identidad en ese espacio, ¿no? Y que cada parte de la ciudad pues los va adquiriendo con algo que es representativo para determinadas zonas, ¿no? Pero aquí lo que también se me hace muy interesante del kiosco, bueno, de la Alameda con el kiosco como espacio poroso, es que permite todas estas actividades, ¿no? Que pues que se van transformando y algunas se mantienen a lo largo del tiempo desde que inició, ¿no? En ese sitio, como pues estos paseos ahí se llevaran a cabo pues festivales de música o se celebraba ahí noticias, ¿no? En los periódicos, cómo se conmemoraban ahí fiestas también patrióticas, etcétera, hasta lo que tenemos en la actualidad de que a mí se me hace no sé, asombroso de cómo no se ha podido, ¿no? Llegar a restaurar algo que es tan valioso, ¿no? Como significado de lo que representa toda diferentes niveles, ¿no? Ahí estamos hablando desde lo federal hasta lo de la alcaldía, ¿no? Que habría que aportar y porque pertenece al INA, pero también hay otros permisos que había que solicitar, pero como pues un piso que se vio deteriorado, todavía es
el momento en que no se ha podido lograr su restauración. Entonces, bueno, sé, ya me desvié de la pregunta inicial de que si hubiera cambiado la relación, si esto hubiera sido otro elemento, pero pues al final, ¿no? A lo que llegamos es también a eso, así como muchas otras cosas, ¿no? Que existen, ¿no? Con lo que veíamos que nos presentaban con las diferentes tipologías, ¿no? De vivienda, como algunas ya incluso se perdieron porque no hubo manera de rescatarlas. Claro. Y por ejemplo, bueno, también hablando un poquito sobre lo que nos comentó la doctora Miriam, no sé si dentro de su investigación, doctora, también se abordó o se identificaron qué características han vuelto, o bueno, por qué la especulación inmobiliaria se ha enfocado un poco a Santa María la Ribera, ¿no? O sea, mucho lo mencionaron esta cuestión del fachadismo, que en algunos casos, o sea, este tipo de casas, pues ya no existen, solamente quedan las fachadas, o algunas de ellas, pues ya a lo mejor la primer crujía se mantiene. Entonces, bueno, no sé si su investigación ha abordado un poquito sobre esta temática. Bueno, esto se va relacionando con mi investigación en doctorado. Ya cuando estoy en el doctorado, porque mi tesis tiene como nombre Estrategias de conservación de los barrios históricos al poniente de la Ciudad de México ante la gentrificación. Entonces empiezo a investigar todos los tipos de gentrificación que existen en América Latina y América Latina y también en España. Me doy cuenta que haciendo los trabajos de campo y la investigación hay esta situación de la brecha de renta de Neil Smith, que estudia todo este fenómeno de la gentrificación, donde lo que yo voy analizando y percibiendo es que los dueños de este tipo de inmuebles inducen la destrucción por obtener una considerable remuneración, muchísimo más importante al vender ese predio como terreno y no mantenerlo como un inmueble. De manera que parte de la solución para poder conservar este patrimonio, sí se tiene que hacer una reconsideración de toda la normativa que está alrededor de la preservación de todos estos inmuebles. Es lo que en este fenómeno se puede relacionar muy bien con esta gráfica de la brecha de renta, sí, brecha de renta, donde va adquiriendo ese inmueble, va perdiendo valor y llega el momento en que el propietario decide inducir esa destrucción del inmueble para poder llevar a cabo una venta. Y es todo un fenómeno que lo hemos estado viendo cuando entra ahí el desarrollo inmobiliario y todas estas cuestiones. Gracias. Sí, de nada, Eli, un gusto, doctora Eli. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, entonces, Eli. Sí, bueno, entonces para cerrar vamos a dar paso a la lectura de los reconocimientos. Sobre todo, bueno, agradecerles nuevamente el que nos hayan acompañado en esta sesión número 26 del Seminario Vida Cotidiana en México. Y bueno, les otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Miriam Roldán Garcés por su conferencia titulada Barrios Históricos y Vida Cotidiana de Inicios del Siglo XX en Ciudad de México, 28 de febrero de 2024. Firman al calce la doctora Carolina Magaña Fajardo, la doctora Alejandra Contreras Padilla y su servidora Elisa García. Muchísimas gracias, doctora Ana Miriam. También, Muchas bueno, agradecerle mucho a la doctora Carmelina de Jesús Martínez de la Cruz por su conferencia titulada Los espacios porosos y la vida cotidiana, Ciudad de México, 28 de febrero del 2024. Firman al calce la doctora Alejandra Contreras Padilla, la doctora Carolina Magaña Fajardo y, bueno, su servidora, la doctora Elisa García Casillas.
Nuevamente, muchísimas gracias. También los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestro canal de Facebook, Sociedad Cultura y Vida Cotidiana MX. Les recordamos que ahí pueden ver todas las sesiones que hemos tenido a lo largo de estos pues 3 años. Entonces, bueno, hemos ido construyendo poco a poco estas temáticas. Invitarlos a nuestra sesión número 27, que se estará llevando a cabo el miércoles 20 de marzo del 2024, igual a las 17 horas. Sin más por el momento, pues les agradecemos a todos los que nos Y acompañaron justamente a antes de través Semana de... Santa. Sí, 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 sobre todo por eso movimos el calendario y bueno, agradecerles que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gusto en Gracias. conocer.